Y empezamos ya rápido con la Cultural y Deportiva Leonesa, que perdió 0-2 con la Sociedad Deportiva Huesca, y la Deportiva Ponferradina, que no levanta cabeza, volvió a caer en este caso en su campo del Toralín, frente al colista, frente al Arenteiro, y el Ademar, que venció por 29-28 ayer al Alicante, que junto con los otros 2 puntos conseguidos a mitad de semana en el partido que había quedado suspendido frente al Nava, pues ya mira hacia los puestos de arriba, hacia los puestos de Europa. Y ya con la Cultural están nuestros tertulianos, Juan Simón, José Antonio Pérez y Óscar Díez. Y comenzamos con el partido que nos brindó la Cultural este viernes en el Reino de León. Y Juan, en un principio pues la Cultural jugó muy bien en la primera parte, por lo menos tuvo ocasiones, llegó con cierto peligro a la portería de Dani Jiménez, y las intervenciones y el penalti ese fallado por Manu Justo en esa primera parte, cuando el equipo se pudo ir con ventaja en el marcador, pues en la segunda parte el Huesca aprovechó las que tuvo y la Cultural volvió a perder en el Reino, que tiene que ser el feudo donde se cuadre la salvación en la categoría. Pues sí, la verdad es que, fíjate, yo creo que está batiendo todos los récords de partidos perdidos en casa de la historia del club, cosa que parece curiosa, porque por otra parte tampoco la trayectoria está siendo mala del equipo, al contrario, creo que se está siendo buena, pero la verdad es que el ser capaz de dar satisfacción a los aficionados que van al Reino y conseguir victorias en casa, al equipo le está costando muchísimo. En todo caso, si analizamos un poquito así por encima el partido, yo creo que en la primera parte y sobre todo los primeros minutos, yo creo que fue en este caso pues el Huesca, el equipo contrario, el que fue capaz de llegar a portería, en el que sacó 2 o 3 córners, en el que se creó peligro en la portería de la Cultural, con esa dificultad ya permanente que es el ser dominadores del juego aéreo, sobre todo en el aspecto defensivo, que creo que eso tienen que solucionarlo, porque es que ya creo que es un problema endémico. Y después, lo curioso es que la Cultural en esa primera parte fue de menos a más. Cada vez jugó mejor, cada vez fue más dominador del juego, cada vez empezó a enlazar más las jugadas, empezó a ser ya protagonista y tomar las riendas del partido bicho en esa salida de balón. Y curiosamente, pues en todo ese desarrollo, y cuando vimos crecer a una Cultural en esa segunda parte, en la primera parte, según iban pasando los minutos, bueno, pues se presenta la ocasión del penalti, un penalti que además de otras 2 ocasiones, una creo recordar de pibe, podían haber sido la opción de ponerte por delante en el marcador. Bueno, pues ese penalti y ese fallo en el penalti yo creo que condiciona otra vez todo lo que en muchos casos tiene en la cabeza Ciganda en cuanto a que vaya por delante o no en el marcador. Y eso pues significó también algo que yo creo que perjudicó mucho al equipo, y es el que con toda esa primera parte, con lo que se pudo, con lo bien que jugó la Cultural en los últimos minutos y el no conseguir el ponerse por delante, ya se empezó a atisbar que en la segunda iba a ser muy difícil que por lo menos la Cultural jugara tan bien como lo había hecho en la primera. Y así fue, lamentablemente así fue. Yo creo que en la segunda parte el equipo ya no jugó tan bien, ya no estuvo tan fluido. Apareció, es verdad que esporádicamente, pero en 2 ocasiones el Huesca con una capacidad de finalización y de definir de cara a la portería contraria que la Cultural nunca tuvo, ni en la primera ni en la segunda parte. Y eso fue, yo creo, la gran diferencia, ¿no? Que el Huesca fue capaz de definir, de resolver sus situaciones de gol con mucha calidad. Los 2 goles, creo que para mí fueron 2 golazos, y la Cultural no fue capaz de hacer eso. Entonces tiene un problema importante el equipo, que es el de finalización, el de definición, o lo tuvo concretamente en el partido de esta jornada, y eso fue, yo creo que el gran hándicap para una vez más salir derrotada en casa. Juan, y esas novedades que presentó en el 11 inicial, con Víctor García de nuevo en el lateral derecho en lugar de Calero, luego también en el centro del campo, optó en esta ocasión por Bicho, que se notó y mucho para romper esas líneas, y también a última hora, que ya lo tenían previsto porque había tenido una contractura en el gemelo el brasileño Lucas Ribeiro,
¿Crees que todo eso, cuando Ziganda es siempre, pues que no suele cambiar de alineación, que da confianza siempre que los partidos pues den puntos a la Cultural, y en esta ocasión pues esos cambios, esos detalles, ¿crees que lastraron un poco a la Cultural o que por ejemplo, el brasileño Lucas Ribeiro se nota tanto? ¿Hay Ribeiro dependencia en estas situaciones? Bueno, yo tanto como eso no diría, pero sí es cierto que si de lo que estamos achacando es de la capacidad de definición y de hacer esas acciones que son diferenciales en el juego, ahí sí que se puede considerar que se echa de menos a Lucas Ribeiro. De hecho, se echó de menos, yo creo que sí que se echó de menos, porque es capaz de hacer ese tipo de acciones que gana superioridades numéricas, que es capaz de definir, y eso es importante para el equipo. No se echó de menos, al contrario. Yo creo que favorece y facilita el juego el hecho de que esté Bicho en el campo. Yo creo que Bicho es el mejor generador de fútbol que tiene el equipo, y yo siempre pondría a Bicho si está en condiciones normales para jugar, porque siempre aporta, siempre suma, siempre no solo es el trabajo que hace él, sino lo que es capaz de generar para el resto de los compañeros. Yo siempre contaría con él. Y después, en cuanto a el lateral derecho, pues es verdad que con Víctor García pierdes poder ofensivo con respecto a Calero, pero sí también asientas o aseguras un poquito más esa parte del campo, ese lateral, porque es un jugador de carácter más defensivo y que si tiene ciertas carencias con respecto a la aportación ofensiva con respecto a Calero, la suple con ese otro aspecto, que entiendo que eso lo habrá estudiado en este caso Ziganda y su cuerpo técnico, para saber en qué banda tienen que a lo mejor hacer un refuerzo más importante en su fase defensiva. Bueno, pues en definitiva, una ausencia que es importante, que es la de Lucas Ribeiro, para ser capaz de generar alguna acción que te pueda definir un partido. Otra aportación importante, que yo creo que es la del Bicho, y la otra menos importante. ¿Mbula, que entró en vez de Tresaco? Bueno, pues en este caso también tiene que tener alguna explicación de tipo táctico, porque Mbula yo creo que también ayuda mucho ahí en el repliegue al lateral de esa zona, y sí ayuda. Y sí que tuvo, yo recuerdo perfectamente, 2 o 3 acciones que no definió él, pero sí que en banda superó a su contrario y pasó a un jugador de la Cultural para que pudiera resolver la situación con tiro a puerta, y tuvo esas 2 o 3 aportaciones que me parecieron interesantes en la primera parte. En la segunda, no sé por qué razón, siempre se acaba cayendo, siempre acaba teniendo, digamos, yo creo que menos recursos físicos, y también considero normal que en la segunda parte sea de los jugadores que primero se sustituyen. Y José Antonio, la Cultural, desde luego, en la primera mitad sí que mereció, pues lo que hablábamos con Juan, haberse adelantado en el marcador, pero desde luego que cuando no tienes pegada, eso realmente después lastra el equipo, y es lo que sucedió en este pasado viernes en el Reino de León, que la Cultural no aprovechó esas ocasiones, y cuando realmente no lo aprovechas, eso te pasa factura. Bueno, yo creo que Juan lo ha explicado ya perfectamente. En realidad, el primer tiempo, que es cuando tú tienes el partido a tu favor, no lo sabes aprovechar, tienes la desgracia del penalti. ¿Y qué ocurre? Que en el segundo tiempo te encuentras con un equipo que se te mete en bloque bajo. Y ahí sí que tiene problemas la Cultural. Bueno, no la Cultural, lo tienen todos los equipos, porque esta es una categoría donde se transita, los goles se hacen en transiciones y en acciones a balón parado. Y la Cultural está atacando demasiado ya bloques bajos. Y ahí Ziganda sí que tiene un problema, porque ¿cómo ataca un bloque bajo? Ziganda y cualquier entrenador, porque las defensas son defensas de verdad y no hay tanta calidad en la definición para superar un bloque bajo. ¿Cómo superas un bloque bajo? Pues complicado porque tienes que desordenar a los equipos. Necesitas centros por banda, necesitas mucha ruptura de los jugadores de dentro, necesitas estresar mucho al equipo contrario ganando profundidades, necesitas conducciones agresivas, y eso la Cultural no lo hace. No lo hace, ¿por qué? Pues porque los equipos son buenos, y te encuentras que se repite el día del Granada, se repite el día del Ceuta,
y tenemos un problema, y como no lo sepamos solucionar y como no nos pongamos por delante en el marcador, nos puede pasar esto más veces. Entonces ahí Ciganda sí que tiene una asignatura pendiente. Es cierto que tú cuando atacas un bloque bajo te tienes que desordenar, pero que es la única manera de que puedas, ya que las acciones a balón parado pues todavía no estamos consiguiendo lo que pretendemos, pues ahí sí que vamos a tener un problema. Fuera de casa no te pasa porque los equipos se te abren más, te proponen más y tú siempre encuentras gente en medio campo que te permite llegar a la contraria, pero aquí en León la gente pide más al equipo y no se lo estamos dando. Óscar, después del encuentro que vimos en el Reino de León, ¿crees que Ciganda, en este caso, cuando el equipo pues no marcaba, tenía ocasiones, ¿crees que en ese momento Jon Pérez Bolo, el entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, le ganó la partida en el planteamiento conforme se sucedía el partido? Bueno, yo creo que Bolo conocía muy bien la Cultural. Yo estuve con él en el hotel hablando antes del partido bastante tiempo y tenía las cosas muy claras de cómo jugar a la Cultural, ¿no? Creo que las circunstancias para él, tener dos futbolistas como él, como Óscar Sierva y Sergi Enrique, son fundamentales. Tuvo que cambiar su equipo, tuvo hasta 6 bajas, el Huesca que estuvo aquí, y la verdad que la condición es, como bien decía Juan, ¿no? El penalti hubiera cambiado mucho el partido. Es verdad que la Cultural a partir de ahí tiene esas 2 ocasiones de gol que podía haber adelantado en el resultado, pero yo creo que Bolo en la situación tenía muy claro que los puntas donde hacen daño a los centrales es estar fuera del área, y lo visteis por Enol, porque Enol es un clon de cómo era Bolo como futbolista. Entonces sabía que los centrales de la Cultural, donde más a gusto se encuentran, es en el bloque bajo y dentro del área, y precisamente los delanteros del Huesca no estuvieron ahí. A partir de ahí, pues bueno, las 2 salidas, creo que hay en el segundo gol hay una falta bastante... Dicen que incluso en los dos robos. Puede haber en las dos situaciones, pero bueno, la mano justo creo que esa salida le pilla a Hinojo saliendo y ya son muchos goles por el lado del lateral izquierdo. Entonces, está claro que por lo que me preguntas, que Bolo tiene las cosas muy claras de cómo jugarle, y fueron efectivos, porque al final nos ha pasado otras veces a nosotros que las pocas oportunidades que tienes las metes. Y bueno, pues en el partido que Hinojo, que es el partido que más había atacado, que se había ido precisamente al ataque, pues los 2 goles vienen por esa zona, ¿no? Luego el tema de Tomás no quiso meter el pie porque bueno, todavía podía estar el partido si podía ser penalti, pues esas situaciones le dio que el Huesca le sacó mucho rendimiento a las 2 ocasiones claras que tuvieron. Desde luego que la Cultural sí que perdió una buena oportunidad de haberse mantenido en esas posiciones mirando hacia arriba, porque llevaba pues ventaja de 5 puntos antes de empezar el encuentro a la fase a la zona de descenso, y 2 solamente con la cabeza de la clasificación, los puestos de playoff. Y desde luego que la afición culturalista pues está satisfecha, porque la Cultural pues de momento pues no está en una situación, desde que está Ciganda, en una situación complicada, pero sí que hubiera gustado a los aficionados y al Reino de León que el equipo pues que hubiera ganado, porque la Sociedad Deportiva Huesca es un equipo al que se le pudo ganar, bien claro. O sea, la Sociedad Deportiva Huesca hizo su partido, como dice Óscar, pero desde luego que hubiera sido todo un punto de inflexión para que el equipo culturalista sí que estuviera pues un poco más metido en esas posiciones de arriba de la clasificación. Bueno, al final aunque tampoco vamos a pelear ni a al final eres bueno, pero la gente quiere ver, sobre todo quiere ver ganar el equipo en casa, que aquí vienen 9.000 personas que se marcha defraudada porque no ha visto ganar a ese equipo en casa. Entonces sí que es un hándicap eso. Pero bueno, eso nos pasó también con el Granada, nos pasó con el Ceuta, nos pasa con el Huesca, que no son equipos que han sido superiores a nosotros y que se han llevado los 3 puntos de León. Entonces, al final, esto es un poco reflejo de lo que es la categoría, porque tú ves equipos que están abajo, que ganan los de arriba. Mismamente la Real Sociedad, ¿quién le va a decir que va a ganar al Deportivo? Lo mismo está ocurriendo con el Andorra y con el Valladolid. Pues es que al final la categoría es así.
lleva siendo años y así, es una categoría muy igualada y que cualquiera te puede ganar. La calidad no es tanta, sí hay calidad, pero no hay tanta diferencia entre los equipos de arriba, aunque sí hay, pero no hay tanta como se puede haber, por ejemplo, en Primera División, que es impensable que un equipo de abajo gane a los de arriba, aquí en Segunda sí, y yo creo que es lo que nos va a quedar por ver todo el año, porque así ha sido siempre, bueno, siempre los últimos años, ¿no? Y que es lo que sí puede ser que haya algo de cambio en las segundas vueltas, porque sí, pero bueno, al final todos se van a reforzar, ¿eh? O sea, que es lo que yo creo que es lo que nos queda. Es cierto de que hay que corregir errores. Hay un error muy grave de inicio de partido el otro día, no podemos salir que a los 5 minutos nos hagan 3 córners, que no tengamos el balón, porque eso genera inquietud en la gente, genera desconfianza, y que eso no es bueno para el equipo, porque si en esos 5 minutos te meten un gol, pues ya estás a remolque y te condiciona mucho un partido. El equipo volvió a dar esa sensación, ¿no, Óscar? Salió muy... De principio de temporada. De principio... ¿Os acordáis cuando a principio de temporada el equipo salía y no estaba perfectamente conexionado ni intenso, y el equipo rival, en este caso la Sociedad Deportiva Huesca, le llegó más de la cuenta forzando varios córner, que después la Cultural también se rehizo? Es que en la primera, en el minuto 2, tuvieron una ocasión para que se fue por encima del larguero, ¿no? Sí. Los 3 córners que sacan, por el lado derecho Portillo tenía muy bien estudiado que había que sacarlos al palo corto para que sufra Badía, ¿no? Luego los del lado izquierdo los sacaban abiertos, ¿no? Al final, ese tipo de cosas, como bien dice Pérez, al final la categoría es así porque a todo el mundo le cuesta ganar. A la Almería le pasó lo mismo, al Valladolid, al Depor. En casa pues cuesta, porque al final tienes que arriesgar un poquito más, tienes que darlo a tu público, y a veces esos errores te llevan a estar así. Pero yo lo único que digo es que la segunda vuelta, aunque se refuerce todo el mundo, va a ser todo el mundo totalmente diferente, y al final tienes que pensar de que aquí vas a tener a los equipos grandes y los vas a tener en tu casa. Por eso siempre decíamos que la Cultural tenía que aprovechar estos partidos y no es hacerle la cuenta a la abuela, pero si en Las Palmas no sacas nada y luego te quedan 2 partidos aparentemente asequibles, como son Real Sociedad y Andorra, si lo sacaras quedarías con un buen colchón ahí de puntos de la tranquilidad, porque tú oyes a la gente y está más tranquila, como porque dice, es que como no estamos en descenso, si al final aquí lo que te marca que la afición esté un poco ilusionada no están los puestos de descenso, y ahora mismo estás a 3 puntos que si pierdes en Las Palmas te puedes meter en descenso la siguiente semana y pasar las Navidades. Pero esto es lo que es la categoría, y que no hay un partido al final disputado. Las Palmas va a Ceuta y lo empata. Al final va a ser así todo el año. Sigo diciendo que va a haber que tener refuerzo. Los puntas de la Cultural no solo se pueden dedicar a correr, tienen que asociarse más con la gente del medio. Chacón estuvo desaparecido, por mucho que corra. Manu Justo lo mismo, son kilómetros y kilómetros que sí en el defensivamente, pero en esta categoría los puntas te tienen que dar goles y puntos, no te pueden dar solo trabajo. Y yo sigo pensando también que el Reino de León tiene que ser el fortín, el feudo en el que tú bases la permanencia en la categoría. Lo que no se puede consentir por parte de un equipo local es que de 9 partidos que ha disputado en el Reino de León, ha perdido en 5 ocasiones, ha empatado en 2 y ha ganado en 2. O sea que tiene 8 puntos de 27 posibles. Eso es muy poco bagaje. Y los dos que has ganado, lo has ganado de una manera muy agónica. Entonces ahí te das cuenta que el equipo pues que tiene mucho que mejorar en casa. Y lo que comentaba antes es que la gente no puede, tienes que darle ya una alegría, porque está viendo que el equipo no responde todo lo bien que lo haces fuera de casa, pues es una pena que no se pueda refrendar en el Reino, porque la gente está muy expectante, tiene ganas de fútbol y tienes que atraer mucho más a la gente a León, porque claro, luego vendrán, que nunca se sabe, porque el fútbol la verdad es que es impredecible, pero luego te viene el Deportivo aquí, te van a venir una segunda vuelta complicada y que vamos a ver lo que ocurre. Sí, está claro que te van a venir, pero es que el problema es cómo van a venir ellos, porque cuando te venga el Deportivo, te venga el Burgos, te venga el Cádiz, te venga el Valladolid, posiblemente estén ya metidos en la harina de jugar por ascender a Primera División, y no es lo mismo que la primera vuelta. Entonces esos equipos los vas a tener aquí. Entonces
va a cambiar mucho la segunda vuelta, porque muchas puntuaciones que has tenido ahora, si la Cultural tuviera ahora una puntuación de, vamos a poner, 2 partidos ganados más en casa, estaría en un momento ideal, ¿no? Lo que pasa es que la gente lo ves así, ¿cómo no vamos a esperar de estar bien? Ya, pero es que en el mundo del fútbol no es solo las 15 o 16 jornadas, es que son las 42 que hay en esta liga. Entonces, por eso digo que cuando tú estés en un momento, yo creo que el Huesca era un equipo a priori para poderlo ganar, pero bueno, igual vas a Las Palmas, que todos pensamos algo, y igual se saca algo y puede... Pero Óscar, llegará un momento en que no ganes fuera. Claro, por eso, claro que no vas a ganar. Claro, te tiene que sustentar lo de casa, y de momento, por eso lo digo, que con 2 partidos, con 4 puntos, tú imagínate cómo estaría ahora la Cultural ahora mismo de bien. Y esta semana, que además hay partido doble de Copa del Rey el miércoles frente al Levante, que el Levante además no ha jugado... Pues cambiará mucho la película de muchos jugadores, a lo mejor de ponerlo, porque por el tema otra vez en Valencia, pues... Pero que a lo mejor, hombre, lo más normal es que juegue la segunda fila también de Levante, pero bueno, a lo mejor algún jugador titular que a no llevar muchos minutos podían ser... domingo, sábado, miércoles, domingo, pues a lo mejor alguno... Eso es bueno para el Levante. Claro, porque al no jugar, al final a lo mejor él tenía un planteamiento, o los 2 entrenadores que están interinos tenían un planteamiento, y a lo mejor alguno de los titulares, porque al final, pues es lo mismo, pasamos otra ronda, pues yo qué sé, pues es como todo, les puede tocar un rival grande, al final todo, el Levante económicamente tampoco está para tirar cohetes, pues al final vendrán aquí a disputar el partido, que a lo mejor de otra manera, pues lo tomaban de otra manera. Y ya de cara al partido frente a Las Palmas, Pérez, recordarás aquellos... aquellas vivencias que además te pillaron como jugador en activo, con aquel equipo a las órdenes de Manolo Tomé, el gallego, que sí que esa temporada fue, vamos, muy recordada en León, porque se acababa de subir de tercera división a segunda división B, y el año que se ascendió a segunda B, ese año después se jugó playoff de ascenso a segunda división y correspondió en suerte la Unión Deportiva Las Palmas, que yo creo que desde ese partido no se ha vuelto a enfrentar la Cultural en un partido oficial a la Unión Deportiva Las Palmas, yo creo que ni oficial ni amistoso. Es posible que no, sí. Y vuelve a encontrarse, bueno, Las Palmas siempre es un club, un equipo que aspira a la primera división, y desde luego que nada más que esta semana nos dimos cuenta de que era el partido frente a Las Palmas, sí que llegan esos recuerdos, Pérez. No es un club que aspire a primera división, Las Palmas es un club de primera división, solo tienes que ir a Las Palmas y ver el ambiente de fútbol y el sentimiento que tiene la gente por el equipo de su tierra. Bueno, hace ya muchos años de esto. Ya, de hecho, ni ellos tenían el campo que tienen, ni nosotros el campo que tenemos, así que fijaros los años que han pasado. Pero bueno, son recuerdos que le quedan a uno. 95-96, la temporada, sí, 95-96, nunca se nos olvidará, llegamos allí, hora y media al campo lleno, hora y media antes de empezar el campo lleno, y bueno. Pío. Sí, al final te quedas con el fútbol, porque son recuerdos bonitos, pero bueno, la historia ha cambiado, no tiene nada que ver este fútbol con el que yo viví en su momento. Y bueno, vamos a ver cómo plantea la Cultural el partido allí, si es capaz de hacer daño como lo ha hecho a rivales pues referentes en la segunda división. Recuerdo un hombre de Las Palmas, muy de aquella, pues que destacaba mucho, Socorro. Bueno, tenían varios, tenían a Eloy, tenían a Orlando, tenían jugadores, jugadores muy relevantes y con un presupuesto que bueno, no era común para la categoría, pero bueno, de hecho ascendió. Y bueno, yo podría contar muchas anécdotas de esos, pero yo creo que no es el momento ni corresponde ahora. Hay que centrarse en el partido que tiene la Cultural allí, y que bueno, que es ilusionante, es bonito, y vas a ir a un sitio con una temperatura distinta que no tiene nada que ver con esto, y insisto en lo mismo, que la Cultural tiene que hacerse fuerte allí, y todo lo que ha hecho, reforzar todo lo que ha hecho, lo que hace fuera de casa, reforzarlo. Es cierto que Las Palmas son jugadores de calidad, es un equipo de calidad, y que hay que tener pues también sus
tienes que tomar tus precauciones defensivas, pero bueno, esto es fútbol, esto es fútbol. Pues doble jornada esta semana, que la Cultural, pues yo pienso que la Copa no la debería de tirar porque es una plantilla larga y que para que todos dispongan de sus minutos, aunque tengas a los futbolistas centrados también en la Copa, pero siempre es bueno que venga un rival de campanillas aquí al Reino de León. Y la Liga, pues bueno, bien sabemos que la Cultural este año pues ha ganado en campos tan difíciles como el Nuevo Zorrilla, en Valladolid, en el Sardinero con el Racing, en Ipurúa con el Eibar, y que la Cultural, ¿por qué no? ¿Por qué no va a poder puntuar o incluso ganar en un campo tan difícil como el de Las Palmas? Bueno, yo creo que por la Copa, más o menos por lo que vimos, creo que al final el plan B que pueda tener Ciganda de intentar pasar la Copa, pues al final te puede llevar pues a la situación un poco enmendada. No sé el horario si beneficiará mucho o no, creo que no, al aspecto de que pueda haber una buena entrada, pero sabes que si pasas luego te va a tocar, y como no estamos exentos de jugar equipos de primera división que hayan pasado por aquí por el Reino, pues creo que en el sorteo te tocó pues a lo mejor la cenicienta del grupo, pues a lo mejor lo que no puedes ganar económicamente, el colista económicamente, luego lo puedes arreglar en la siguiente eliminatoria. Y por supuesto que en Las Palmas pues vas a tener que competir, y como lo has hecho con partidos como Burgos o como hablabas de Eibar o Valladolid o Santander, pues claro que es un equipo complicado. La verdad que Las Palmas en casa lleva un buen bagaje, y bueno, y es un equipo, está hecho para subir a primera división. Y bueno, hace 4 jornadas era líder, ¿no? Al final te das cuenta que todos los equipos que están arriba, Deportivo, Almería, Las Palmas, pinchan, y entonces eso es lo que tienes que aprovechar para tus siguientes 2 partidos, que son de tu liga, que son la Real Sociedad de la Andorra, que son después de Navidad. Y lo que hay que tener en cuenta es que también que los equipos cuando juegan como locales lo pasa muy mal para ganar los partidos de casa, porque ayer simplemente, si echáis un ojo a los encuentros de esta 18ª jornada, es que en casa solamente ganó el Sporting de Gijón. Y en los últimos solamente el último partido de Las Palmas fue contra el Mirandés, que empató en casa. Es cierto que se quedaron con 1 menos Las Palmas y que condicionó mucho el partido, pero bueno, el Mirandés tomó la iniciativa y metió en su campo a Las Palmas. Pero lo de la categoría, yo creo que los partidos se deciden en detalles, como se ve cada jornada, y yo creo que la Cultural, pues bueno, el otro día no le salió, falló Manu Justo ese penalti que resultó clave, como has dicho. Bueno, tiene las 2 ocasiones también de Bicho. Y de Pibe también. Bueno, perdón, de Pibe. No de Bicho. Las 2 que se fueron iguales. Bicho claro, sí, tiró también un... Sí, pero las dos que tiraron por fuera fueron la situación de Pibe, ¿no? Si hubiera entrado el penalti, pues claro que te hubiera condicionado el partido totalmente diferente, pero unas veces, yo creo que Manu Justo no es un experto lanzador de penaltis, pero bueno, al final Dani Jiménez es un portero que da puntos, un portero que ha estado en primera división, y bueno, pues al final también los tienen controlados, y al final creo que esas 2 ocasiones, luego tuvo una en la segunda parte Ojeda, tampoco por situaciones de ocasiones merecimos más, pero otros días hemos sacado los 3 puntos pues de la misma manera que te lo ha hecho el Huesca. Y quería tratar con vosotros un tema que ha surgido en estos últimos días. El Ayuntamiento de León tiene un convenio de colaboración, ha firmado un convenio de colaboración con la Cultural y Deportiva Leonesa, le ha dado 300.000 euros por ese convenio. Está bien que el Ayuntamiento, como forma de ayudar un poco y respaldar un poco para que esas obras que exigió la Liga de Fútbol Profesional, pues que tenga cierto apoyo por parte del Ayuntamiento. Pero también hay que tener en cuenta que en su día, pues Aspire también metió en la caja de la Cultural, en la cuenta de la Cultural, esos 350.000 euros para el legado de Aspire, que era un campo de fútbol de hierba artificial de última generación, que desconocemos también. Bueno, ¿Dónde está todo eso? Yo creo que un poco pues, a nivel político, como cuando se cambió todas las situaciones de subvenciones y cómo estaba el país,
pues una de las cosas claves que se fue, cuando no se pudo dar, de poder poner la publicidad de esas lonas, que fue precisamente en la época mía, cuando se pudo sacar esa publicidad, ya que no te daban ninguna compensación, pues igual, yo creo que es lo que hablas tú, pues ese dinero a lo mejor no está muy claro, lo del tema del campo, y como va a ser un tema que al final el equipo de rugby sacarlo del área deportiva mientras no tenga unas instalaciones adecuadas no se va a salir. Entonces, pues a lo mejor es la manera de que ese dinero que estaba en la cuenta más o menos de la cultural o del ayuntamiento, pues al final utilizarlo, porque cuando lo tienes que utilizar es ahora, porque si el campo va para 3 o 4 años y tengo ese dinero ahí, lo puedo utilizar para fichar mañana 2 futbolistas que me dé nivel y me salvan la categoría, es bueno para el ayuntamiento, para León, para los aficionados, para el equipo y para todo el mundo. Entonces, a raíz de ahí, yo creo que si el ayuntamiento lo ha dado, será porque dentro de lo que cabe, un día escuché a Vicente Canuria que el ayuntamiento no es que estuviera bollante, pero económicamente estaba bien. A raíz de ahí, si tienen que acometer las obras y si eso les da para terminar lo de las sillas, lo de la situación vuestra de la prensa o lo de los palcos VIP, pues todo el dinero que sea importante y para que también incrementar la masa salarial de cara a lo que puedes fichar ahora lo de la prensa no es porque yo esté en medio de la cuestión, pero yo creo que estáis en una situación, por lo que yo veo, el tratamiento, estar allí en pleno invierno a la intemperie cuando tienes que trabajar en ordenadores, pero ya no la intemperie, Ángel, yo creo que es la posición donde estáis. En la mayoría de los campos la prensa está en el medio del campo y ves todo. Ahora, si estáis en una esquina, como he visto a compañeros en una esquina justo en un córner, pues no pueden expresarse o pueden contar también lo que está pasando en el fútbol, pero al final la idea me imagino que estará estudiada y a lo mejor con el tiempo. Ahora, lo del frío, sabes lo que es León, la mayoría de la prensa no tiene la capacidad de tener palcos nada más que las radios, mucha gente escrita está sí, en los pero pupitres. Tú fíjate hoy con lo que, o ayer, con lo que anunciaba campos como Villarreal, que tenían pues un trato hacia la prensa, pues que trabajaban estamos en unas hablando condiciones... de equipos de primera división, de ya muy asentados de Champions, a un equipo de segunda división que acaba de subir. Yo creo que la ubicación de la prensa, bajo mi punto de vista, no es la mejor y creo que tendréis que llegar a un acuerdo de que os coloquen en otro sitio o otra manera, o llevaros para la otra grada, que no pasa nada. Que conste que ya nos prometió otra serie de condiciones a principio de temporada. Vale, que te las prometería y no se lleva, pero a lo mejor, pues en vez de estar en tribuna, pues tenéis que ir a la preferencia al lado, que en Granada, por ejemplo, pasa así, la prensa está enfrente de los palcos. Si eso es todo, es que reúnan y os coloquen donde mejor podáis trabajar. En relación a lo que decías del ayuntamiento, ya que lo has sacado a colación, vamos a ver, el ayuntamiento debería de preocuparse por intentar abrir el parking de debajo del campo. El último día, más gente ha ido a aparcar, te tienes que Cuesta mucho aparcar, tienes que ir a aparcar pues a la zona del McDonald's, ya entras casi en donde los viveros, mal aparcado de cualquier manera, lloviendo, o sea, no es un sitio agradable para la gente paga sus impuestos y quiere servicios de calidad. Y el ayuntamiento tiene que abrir ese parking. ¿Cuánto tiempo lleva cerrado ese parking? Pero yo creo que una de las cosas Perdona que acabe, Óscar. Y luego hay unas goteras. Cuando vas a subir al campo, en la zona de tribuna oeste hay unas goteras, que eso parece que está lloviendo. Vamos a ver, hay que preocuparse, insisto, en darle un servicio de calidad a la gente, que todos pagamos impuestos. Pero yo es lo que hablaba, que el tema de las goteras, yo creo que las bajantes están rotas o no están bien colocadas y va todo a ese parking, entonces ese parking está encharcado. Entonces, al final, estar encharcado, pues tienes que hacer... Es que lo que hace falta también es claridad para explicar todo eso, cosa que desde el ayuntamiento y el propio club de eso no dicen nada, no aclaran nada, y entonces pero el ellos socio y el aficionado que va a ver al Reino de León, a la Cultural, pues necesita tener las mejores condiciones posibles. Ahora mismo no hay espectáculo en León que consiga llevar 10.000 personas a un evento como hace el fútbol. Cuando tú llevas 10.000 personas a un evento, tú tienes que darle servicios de calidad y ahora mismo deja mucho que desear. Pero por eso ellos en sus páginas web y tal le dicen a la gente que cojan el transporte público, que vengan andando, pues claro, porque al final es una situación que yo no creo que es del club. Al final es una situación de que el ayuntamiento municipal pues tiene que mirar una situación, como dice Pérez, todo el mundo paga impuestos y quiere una calidad, pero no todo el mundo va al fútbol.
y a lo mejor no es prioritario para el alcalde ni para su equipo de gobierno que esté en el Óscar, parque. si 10.000 personas, que no Sí. hay evento que te lleve Ya, no, pero es no que León somos prioritario. 180.000 que a lo mejor Si del no es- fútbol pero no quién, quieren pero saber ¿quién te nada. mete 10.000 personas en León? Eso- ¿Quién? Que sí, si Claro, estamos de acuerdo, una San Pérez, Silvestre, ya, pero a lo mejor poco más. prefieren hacer una rotonda nueva en el Río Sol y gastarte el dinero Ya, en pero eso, es que más en el aparcamiento del fútbol, porque a lo mejor el aparcamiento pues que es una cuantía económica importante, que era una situación que yo no sé por qué ese parking se vino, porque antes se aparcaba fenomenal, te cobraban una cantidad, ibas, entrabas, salías y no había ningún problema, pero si lo han Sí, dejado es que de ya está- deteriorar ya está- tanto... ya está Pero es todo, que ya está vamos todo a ver, licitado, hay que- está pero todo vamos a ver, licitado, habrá lo que no se sabe es por qué. habrá que mirar por la gente, que no todos tenemos la capacidad, como pueden tener los políticos, de aparcar en la puerta del campo, que es que hay que mirar para la gente. Pues aquí dejamos el tema de la cultural, que tiene también el plano deportivo y el plano extradeportivo, que todo el mundo quiere estar en unas condiciones pues que se relacionen con la categoría en la que juegas, con segunda división, y realmente pues todo lo que han hecho de momento pues que queda muy bien, los asientos rojos, aunque se hicieron con retraso, pues ahí están. Y lo que queremos es que la cultural, que los aficionados de la cultural que van todos los días de partido al campo no tengan que aparcar pues en zonas lejanas, y que además, como no hay más espacios, pues tenga que dejar sus coches mal aparcados, y después pues hay cabreos, enfados por multas de la policía municipal, que pues en ese momento seguramente que está desempeñando su función. Y pasamos a la deportiva, a la Ponferradina, que de nuevo pues perdió el partido frente al colista. Era un encuentro en el que todos confiaban con sumar los 3 puntos, pero no fue así. El Arenteiro vino, ganaba, vencía por 0-3, y a última hora pues recortó distancias el conjunto berciano. Y bueno, la situación, Óscar, se complica, porque ese gol que no sirvió para nada de Sergio, pues que vamos, que la deportiva y esos gritos y esas protestas contra la directiva, pues seguramente que no acaben aquí. Bueno, yo creo que la Ponferradina pues ha llegado un momento que ha tocado fondo. La verdad que cuando juegas con un equipo que está hecho para estar entre los, por lo menos el playoff, aunque no estés en gran momento, no puede venir un equipo como el Arenteiro y hacerte 3 goles en un cuarto de hora. Es verdad que la Ponferradina, pues lo mismo que le pasó a la Cultural, al minuto 31 tiene la jugada del penalti de Chemi, que la echa fuera, y luego tiene 2 ocasiones muy claras, un centro por banda y un remate de cabeza, que lo hubieran puesto por delante del resultado, ¿no? Al final, cuando no las metes, pues es lo que pasa, ¿no? El Arenteiro empezó a trabajar, un equipo que a mí no me disgustó tanto para donde está clasificado, quería el balón, Sorprendente, que es sorprendente, es verdad que parece que ha cambiado de entrenador hace un par de jornadas y bueno, pero sí es verdad que la Ponferradina ahora mismo, yo ya su entrenador, no sé si es tema Montal, tema deportivo es, porque está claro que han empeorado lo que estaba haciendo Fer Estevez, y al final pues es ganar, ¿no? Ahora yo creo que el discurso es ir a Tenerife, hacer un buen papel, pasarte las Navidades, hacer 3, 4 refuerzos, que creo que lo dijo el presidente, que iba a hacer un esfuerzo económico, y a partir de ahí pues pensar en intentar llegar al playoff. Ya no estamos hablando, yo creo que la Ponferradina no tiene que pasar apuros para perder la categoría, pero esto del fútbol, entras en las dinámicas y salir cuesta un montón. Entonces yo creo que es hacer un buen partido en Tenerife y pensar luego en después de Navidad. Ahí sí es donde a la Ponferradina hay que exigirle de verdad que por lo menos luche por estar entre el playoff, que yo creo que es donde pueden llegar esta temporada. Nadie esperaba que la Deportiva tuviera una temporada por ahora tan nefasta, porque, como bien dice su presidente siempre, y para eso no se esconde, lo que quiere el club, lo que quiere la afición y lo que quiere todo el mundo es Ponferrada es que milite en segunda división, precisamente donde está la Cultural, y además que su máximo rival
esté en la categoría de plata del fútbol español y que además esté de momento sin pasar apuros, pues eso todavía escuece más, Pérez. Bueno, sí, siempre se mira con el rabillo, del ojo, ¿no? Más allá del manzanal. Ojalá pudiéramos estar los dos en segunda división, la verdad que sería muy bonito, pero bueno, no ha sido así, al final fue la Andorra el que... Pero a ver, nosotros en León nos habría venido mucho mejor que estuviera la Ponferradina en vez de la Andorra, está clarísimo, eso está clarísimo. La situación de la Deportiva, pero vamos a ver, es que ya es un poco recurrente, ¿no? A la Ponferradina le están metiendo goles de verdad que son inverosímiles, unos goles que dices, qué golazos, pero qué golazos es, y es domingo tras domingo, y luego ellos están fallando, y ¿sabéis lo que pasa? Que yo lo he vivido como jugador, esas cosas, cuando uno está dentro del campo, le acaban afectando y dices, es que me está saliendo todo mal, y eso, la cabeza de los jugadores pesa muchísimo, y dices, pero ¿cómo no puedo meter yo esto? Que es muy fácil meterlo, y luego te meten unos goles y dices, joder, que son de jugadores de cracks, que parecen que son cracks, unas vaselinas con el exterior, unos goles desde fuera del área por la escuadra, que dices, pero es que es domingo sí y domingo también. ¿Y qué pasa? Hay cosas que son muy extrañas en la Deportiva, que son esos espacios que dejan por dentro la defensa, les están atacando, los goles que les meten son errores muy groseros, son jugadores que te vienen por dentro y son manos a manos que son impropios de un club como la Ponferradina, de un equipo que quiere subir a la segunda división. Por eso que se me antoja ya un poco raro todo lo que está sucediendo. Yo creo que ya es frustrante que si todo que pasa mal, pero todavía ves que va a ser peor, y es lo que le está ocurriendo. Pero son las dinámicas, lo que hablamos. Los dos primeros goles, un taconazo, pasa al central, le llega, define todo el remate del delantero, que normalmente saca el palo, lo mete al primer palo. El córner que sacan son 3 rebotes y le pasa al portero y es gol. Son situaciones que a veces dices, parece que estamos gafados, pero es que en el fútbol pasa eso. Igual que otras veces ves que el equipo tiene una solvencia y todo lo que rematas y todo lo que haces te sale, y hay otras veces no. Y la Ponferradina, pues este cambio de entrenador no le ha venido bien, y ahora mismo, pues según las declaraciones de él, yo le vi que no tenía las cosas claras después de que sí, que era un poco mental, que había que limpiar la cabeza de los jugadores. Pero es que con limpiar la cabeza de los jugadores no vale. Ves la clasificación en el Arenteiro, le ves jugar ayer y dices, estará primero con esos jugadores, con esa capacidad de definición, pero que están en puestos de descenso. Es que estaba último, colista. Sí. Y también hay una situación que a mí me llama mucho la atención, que el entrenador del Valladolid, que está tan cuestionado en Valladolid, de un momento a otro sí que lo iban a destituir, y resulta que ahora el Oviedo pero yo creo que bueno, estamos a lunes todavía, tiene tiempo. No, pero yo creo que pero es que ahora le quiere el Oviedo en primera división y pagar su cláusula. Pero eso es todo el Oviedo en primera división porque han cesado a Luis Carrión, y ahora puede ir, y es la primera opción para entrenar al Oviedo en primera división. Bueno, pero es que todo viene... Lo primero, que el presidente del grupo Pachuca no puede salir diciendo que tienen un equipo para estar entre los 4 o 5 y cerca de Europa. Porque quien ve los futbolistas que tiene el Depor, y si conoces tu entorno, que me parezca bien que te haya salido bien en tu grupo y que tengas los equipos que tengas, ya has jugado la Copa Intercontinental y tal, pero a lo mejor es que el fútbol mexicano no tiene nada con el español, no tiene nada que ver. Y después de 25 años, ayer increpaban a los futbolistas porque el entrenador ya lo hiciste mal con Paunovic, trayendo a un entrenador que habías destituido, que se quiso ir a Las Palmas, y ahora traes a Almada, que están silbándole todos los días. Almohada le llaman. Almohada en Valladolid. Le quieres fichar porque trabajó en el mundo del fútbol del Pachuca, me hizo un buen papel. Pero si es que lo primero que tienes que conocer de esto, que es el mayor error que hay, es conocer la categoría. El señor del Oviedo, presidente del Oviedo, Jesús, no me acuerdo el apellido, sabrá cómo funciona el mundo de México. Aquí habrá visto lo que ve por la tele. Y si quieres traer un entrenador que está cuestionado en segunda, que está haciendo una imagen, y lo quieres poner en eso, lo más normal es que, bueno, o cambia mucho las cosas y firman
4 o 5 jugadores, porque yo conozco a los jugadores del Oviedo, hay jugadores, Lucas Aguijado no jugaba en segunda división y es el titular al lateral derecho. David Costa, un central justo para jugar en segunda, es el capitán de primera. Estamos hablando de una serie de cosas que al final, si no lo ven, yo conozco a Roberto Suárez, es un tío de fútbol, hace muchos años que lo conozco, y es un tío cabal, pero claro, al final económicamente todo es el... Pero no puede salir un presidente, por muy engrandecido que quieras decir, que el Oviedo tiene una plantilla para estar en Europa, porque lo único que vas a hacer es cabrear a toda la gente, cabrear a los asturianos, y ayer demostrando como lo hicieron con los jugadores, ayer, increpando a los jugadores que al final hay muchos que no tienen, en su propio automóvil. Claro, pero es que no tienen la calidad a lo mejor para estar en primera división y están por las necesidades que hay, si es que no hay más. Pues bueno, es simplemente pues un comentario sobre lo que sucede hoy por hoy en el fútbol, que parece que no tiene lógica, pero ya sabemos que en el fútbol pues cabe de todo. Nosotros ya con lo nuestro tenemos bastante. Sí, yo creo que sí. Nos metemos con el Atlético Astorga, que está saliendo de ahí abajo de la zona de descenso, ya había salido la pasada jornada y en esta pues hizo lo que debe, volvió a puntuar, en esta ocasión ante la Sarriana, un rival de su liga, y el 0-0 que resistió hasta el final del partido, pues un puntito más, y el Astorga pues con todo lo que ha sumado en las últimas jornadas está fuera de todo peligro. Pues le ha cogido ya el aire a la categoría, ha llevado su proceso, pero fundamentalmente lo que ha hecho la Astorga que no hacía antes es no cometer errores groseros en defensa. Y confiar. Pero eso era lo que le estaba lastrando hasta ahora, y en el momento que ha corregido eso, pues la situación ha cambiado. Si consiguiera en este mercado pues enganchar un jugador con gol, el Astorga igual no tendría problemas para mantenerse en la categoría. Son esos dos detalles que son suficientes detalles en el fútbol, no cometer errores atrás y tener un tío que igual el día que estás mal pues te soluciona un partido. Entonces vamos a ver, no sé cómo estará Óscar el mercado en la categoría, pero sí que sería interesante que se reforzara con un jugador. Sí, hombre, está claro. Mira, de hecho, la semana pasada me llamó el secretario técnico del Compostela pidiendo a ver si hay algún central, porque querían reforzar, y le hablamos de la categoría del tema de la Astorga, ¿no? Que al final es que estar 5 equipos que bajan fijos, como les pasó a ellos el año pasado, que les pasó el partido de Copa, según perdieron el partido de Copa, entraron en una dinámica que no ganaba nada, con Luisito, que el entrenador que estuvo aquí, jugó aquí, y entraron en una dinámica que un equipo que ahora mismo está saneado, que tiene 3.000 socios, estamos hablando de Santiago, un equipo puntero, pues que perdió la categoría, lo que me dice Pérez, al final son 7 partidos sin perder. Vas puntuando, que estás a 2 puntos del descenso, pero está claro, la dinámica de estar 7 partidos sin perder te ha llevado a estar ahí. Lo que tiene que hacerse fuerte es la Aragudina, pues lo mismo, hacer este partido que queda, intentar reforzarse algo y seguir, porque al final vas a tener que estar luchando todo el año por estar en esos 5º, 6º puntos que te va a marcar el descenso, que yo creo que hay equipos superiores a la Astorga por todo, por presupuesto, por ciudad, por historia, pero lo va a tener que luchar. Pero yo creo que un par de refuerzos tendrían que hacer un esfuerzo para traer y apuntalar los puestos que mejor vean ellos que más lo necesitan. Pues eso, el Atlético Astorga, que ha cogido el aire a la categoría, que está fuera de esas plazas de descenso, que son muchos los que bajan, 5, y después hay un 6º por la cola, que también tiene que jugar una eliminatoria por mantenerse. Y bueno, la directiva ha mantenido la calma. Ahí está José Luis Lago, el técnico astorgano, que fue el que tan buena labor ha hecho durante todos estos años, y ahí sigue en segunda federación. Y ya en tercera federación, Óscar, buena semana, sí. Buena jornada, buena semana, sí. Que los equipos leoneses, el Atlético Bembibre ganó 3 puntos muy necesarios. Entre la niebla, ¿no? Entre la niebla, sí, no porque sé. A última hora parecía que no se veía ni siquiera el balón. Luego el Júpiter y la Virgen ganaron sus respectivos partidos. La Virgen se impuso al Becerril, el Júpiter al Cristo Palencia, y fíjate, el Atlético Mansillés sacó un punto también de Palencia, de la Balastera. Sí, pues está claro que se está poniendo muy apretada por arriba, porque ya ha empezado a coger el Guijuelo, el Tordesillas, se han juntado con los 2
principales que eran los dos Palencias, por el partido del filial sacarlo en casa al final con ese cambio otra vez de jugar en el campo hielo artificial, que la verdad que los partidos se ven muy mal y muy incómodos para los rivales también, porque al final es lo que hay. Y bueno, la victoria de la Virgen que le dio esa tranquilidad, porque si no ya se iba a meter ya en los puestos bajos de la clasificación. Y bueno, y el Bembibre sacar ese partido al final con un 1-0 con el Mirandesa, que decía en los últimos cuartos de hora es que casi no se veía ni el balón, la verdad. Y la verdad que es una semana buena para seguir, pero se está apretando mal porque Tordesillas, Guijuelo, que no habían estado en las partes de... Bueno, Tordesillas la semana pasada, pero Guijuelo está ya ahí arriba, y los dos Palencias, pues va a ser una... No creo que llegue ningún equipo, exceptuando el Mansillés, si sigue así, a jugar el playoff, pero con salvarse lo más rápido posible, lo mejor. Y en la categoría regional aficionados también una buena semana. Buena jornada. Buena semana, sí, Gallego, la Ponferradina. Ganó la Bañeza, ganó la Ponferradina. Sí, perdió el Cubillos. Y 2-1 por la mínima. Sí, pero la Bañeza y ya... las crónicas que nos han llegado allí mereció incluso el empate. La Bañeza con esa goleada y la Ponferradina, sí, pues va. ves que los partidos son solventes y que van a luchar por arriba. Pues el Cubillos había empezado muy bien. La Bañeza ya está luchando. Por eso arriba, ya está entre los 3-4 primeros puestos, y la Ponferradina pues igual, ¿no? Había pegado un bajón. Y ahí están. Entonces, bueno, a ver si esos dos equipos son capaces de estar ahí luchando. Y el Sariegos, pues bueno, es el que mejor estaba el año pasado, y este año, pues con las bajas... Está respondiendo también. Sí, está respondiendo, pero bueno, al final, bueno, 3-1 en casa, pues es un resultado bueno, ¿no? Y luego en los juveniles, que la Cultural está intratable, 5-0 a la Amistad, que la Amistad era uno de los equipos que al principio luchar con ellos, ¿sí? Luchaba con ellos, y luego la Virgen, que tenía el partido ya casi ganado por 0-1, y en el último, casi en la última jugada, pues el árbitro decretó penalti, ya se sabe que cuando juegas fuera tienes que ganar al equipo contrario y al arbitraje. Castilla y León suele pasar. Muy en serio, yo esa categoría, porque lo veo cada fin de semana. Lo hemos vivido todos. Sí. Y cuando vas a jugar fuera, los arbitrajes, y a mí siempre lo digo, pero como los árbitros de León, pero es como todo, Ángel. No hay, porque ser superior. Los árbitros de León, yo lo veo, y procuran ser ecuánimes, Bueno, vamos a ver, habrá momentos que también tirarán para fuera, casa y ver el Jaime. Pero yo, por ejemplo, lo vi con el Puente Castro, 3 años en esa categoría, y nosotros luchábamos siempre por estar arriba, o eras muy superior o siempre te encontrabas algún gazapo. Eso hay que tenerlo claro. Yo creo que ahora mismo la Cultural es muy superior ahora mismo, exceptuando al Santa Marta, que ahora mismo es el que le sacan los 3 puntos. La Virgen, que el domingo juegan Cultural La Virgen, que va a ser un derbi inédito en lo que es en el plano juvenil, y que no, pues como siempre, pues será un partido... Es para ver el partido, claro, ese, la semana que viene. Además, sabiendo la competitividad que tiene siempre, sobre todo Ramírez, que es un tío competitivo ya. Pero juegan encima en casa de la Cultural, en casa de la Cultural otra vez, me parece que es. Entonces, bueno, pues va a ser un partido bonito, ya que el Puente no está disputando la categoría con ellos como tenía que ser, pues que después del resultado de 3-1 con Segovia, pues sigue estando allá a esos 6 puntos de la categoría. Y yo estuve mirando la clasificación, y es que en División de Honor Unionista está abajo, Burgos está abajo, y ahora el que ha tirado para arriba es el Valladolid. Cuanto menos, posiblemente haya un arrastre. Uno o dos puede que esté en todo el año. Entonces el Puente os espabila lo que es después de Navidad, o si no lo va a pasar. Y como bien hablamos, gente que habíamos estado allí, con Juan Josá el otro día, que fuimos coordinador de la categoría, que me encontré el otro día con él, da pena porque trabajamos mucho para poner ese club en lo más alto, y ahora mismo da pena que no seas capaz a estar, pues como le pasó a la Peña, volver a perder la categoría, y es complicado, volver otra vez. La Cultural en juveniles pinta muy bien, porque es posible que no fuera tan brillante, no tuviera los jugadores tan brillantes que tuvo el año pasado, que el año pasado tenía más individualidades y menos bloque, pero este año sí que tiene un bloque más compacto, y que a largo plazo le va a venir mucho mejor. Pero también lo que hay que tener en cuenta, Pérez, es que este año, y ahora yo creo que bajo mi punto de vista pues está haciendo bien, porque los jugadores que destacan en otros clubes se ha dejado de tonterías, y los mejores jugadores juveniles de León están en la Cultural. Bueno, pero es lo que hablamos. Porque jugadores que jugadores que eran vitales y fundamentales tanto en el Puente Castro como en la Peña, están ahora en la Cultural, porque Ángel Martínez
era el mejor jugador que tenía la Peña, ahora está en la Cultural. Un jugador que tenía el año pasado el Puente Castro, que además metía goles, Fontanillo. Mauro Fontanillo también está en la Cultural. Entonces, pero ¿sabes lo que pasa, Ángel? Es que los buenos jugadores tienen que estar en la Cultural, pero también tienen que estar en el Puente Castro y también en la Peña. Lo que pasa es que antes... Estos equipos punteros de toda la historia del fútbol base en León tienen que tener todos jugadores buenos, no solo la Cultural, porque siempre, históricamente, siempre el Puente Castro tuvo grandes jugadores y lo mismo la Peña. Entonces esto no se tiene que perder, porque el momento que perdamos esto y solo estén en un equipo, pues no hay mucho recorrido y el fútbol base no crece. Porque el fútbol base es cierto que León es una ciudad pequeña, pero tiene cabida para que de estos equipos salgan buenos jugadores. Y de hecho es que antes, antiguamente, había una nacional, ya no te pongo división de honor, pero cuando estuvimos los dos equipos en división de honor, Puente Castro Cultural, los dos equipos eran muy similares. Entonces, bueno, se mantenían en la categoría, luego pues un año lo perdió la Cultural antes, luego la perdió el Puente Castro, pero sí es verdad que ahora mismo los jugadores más fuertes, de por ejemplo que estén en la Cultural, en la Peña, tampoco les puedes cerrar el grifo de que se queden, porque al final ven que los equipos, la gente buena del Puente Castro, pues, si te hace una oferta a la Cultural, al final te quieres ir, porque ven palpando la división de honor, y si eres un jugador de primer año o segundo año, pues ver que a lo mejor puedes disfrutar de esa categoría. Pues a mí lo que me gusta es que se haya abierto y que no haya esos problemas que había antes de que la carta libertad no te la doy, los berrinches que había. Bueno, de eso que siga habiendo, porque nadie quiere, como dice Pérez, es parte, pero que nadie quiere, pero que al final la Cultural se haya podido aprovechar de esos convenios y esas conversaciones, que al final los jugadores se puedan ir con los problemas que haya, pero que al final refuerzan a un equipo, y es mejor tener un equipo en división de honor 1 o no tener ninguno. Y eso es lo que está pasando. Y siempre ha habido equipos de estos que son segundas filas en el fútbol base, que algunos siempre tenía un jugador interesante. Club, tenía alguno. Claro, es que eso no hay que perderlo, porque siempre es parte de la esencia del fútbol base de León. Sí. Pues de todas las maneras, lo que decís de la Carta de Libertad, eso sí que es verdad, y lo que dice Pérez, que también eso es esencia, porque siempre está esa disputa de los equipos que tienen esos jugadores. Que no te doy la se ha habido este año, pero que caso. Y ahora se vive menos, porque desde que están las territoriales, es cierto que no hay tanto derbi entre equipos de León, y eso también le ha quitado un poco de ambientillo, porque no es igual jugar entre los equipos de aquí, que tengas que ir a jugar a Valladolid, Soria, que al final estás perdiendo un poco no de competitividad, pero sí de ambiente de fútbol aquí en León. Nos hablaba antes Óscar, y ya para terminar del fútbol, que este fin de semana en Azadinos, los campos de Azadinos, pues que había buen ambiente allí, porque los equipos que no tienen buenas condiciones en sus terrenos de juego o no les pueden utilizar en estas épocas del año, estaban jugando en los campos federativos de Azadinos, y el ambiente era como en antiguos tiempos. Era el Recreo, que parece que no tiene bien el campo, contra la Casa Asturias. Había 2 partidos a la misma hora, los campos de Azadinos perfectos, un ambiente como el que vivimos nosotros en la época provincial en estado puro, local, y para que vean que no, lo comenté en su día, el tema del Mansillés, que los campos de Azadinos están ahí, están en perfectas condiciones, y que había un buen ambiente viendo a los chavales. Pues hasta aquí hemos llegado. Recordar que en baloncesto los 2 equipos de la segunda federación, tanto el Ciudad de Ponferrada como la Cultural Baloncesto, pues cedieron en esta jornada, la Cultural Baloncesto ante el Morón, y bueno, no se encuentra en tan buen estado competitivo como en la pasada temporada, y el que sí está y disfruta con su baloncesto es el BF León, que en esta ocasión se impuso al Manresa. Y en cuanto al balonmano, que hoy pues no tenemos a Raúl Castro, porque bueno, con motivo del congreso que hemos tenido antes, pues al igual que Juan Simón, tenía también pues que atender a sus ocupaciones profesionales, y entonces se ha tenido que marchar antes de tiempo, y ya este próximo lunes pues regresamos a la hora habitual de las 11 de la mañana. Y recordar que, pues lo que habíamos dicho antes, que el Ademar León, que había conseguido una doble victoria esta semana, tanto contra el Nava, que era un partido
aplazado por la gastroenteritis de los jugadores del Nava, que ya se disputó, ganó la de Mar y el domingo volvió a ganar de un tanto por un solo gol, 29-28, y vuelve a mirar Europa. Con lo cual, pues hasta aquí ha llegado la tertulia digital de Diario de León, con nuestros tertulianos Juan Simón, que ya tuvo que irse, José Antonio Pérez y Óscar Díez, a los que agradecemos que todos los días estén con nosotros, porque ellos son, son sabios del deporte de León, conocen el deporte de León como nadie y de sus palabras siempre se puede llevar un buen aprendizaje, tanto yo como los que están ustedes detrás de las cámaras viendo esta tertulia, y que les esperamos a todos de cara al próximo lunes a las 11 de la mañana. Y pueden ustedes seguir viendo esta tertulia a lo largo de la semana, si acaso pues hoy por el horario no la han seguido como la suelen seguir habitualmente, y nada, que pueden repetirla cuando quieran. Que pasen una buena semana y que sean todos ustedes muy felices.